Sean ustedes bienvenidos a la Feria Científica de la Universidad Cristiana de Bolivia de la gestión 2021. Saludos al magnífico rector Soy Yun Chun, a la directora de áreas básicas, doctora Jacqueline Méndez, a nuestro docente Rodrigo Leaños y a todos quienes están viendo este video. En el presente video le vamos a presentar el tema de las nefropatías y diuréticos. Antes de hablar de las patologías, recordemos un poco de la ubicación y funcionamiento del sistema renal. Como sabemos, el riñón es uno de los órganos más importantes de la vida para el ser humano. Nos ubicamos en la parte posterior del cuerpo humano. Estos están ubicados en la línea media junto a las vértebras lumbares. Como podemos ver, el riñón izquierdo es ligeramente más ancho y voluminoso y ubicado un poco más arriba. El derecho un poco más inferior por la presencia del hígado, ya que el riñón es un órgano que filtra la sangre para la circulación, que son las arterias y venas de todo el cuerpo. Ya que cuando existe una alteración a nivel del riñón pueden haber diversas patologías. Nefropatía. La palabra nefropatía está formada con raíces griegas que significa enfermedad de los riñones. Sus componentes léxicos son nefros, que son riñones, y patos, que significa padecer o sufrimiento. Las nefropatías pueden identificarse de manera casual durante la valoración médica de rutina o cuando surgen manifestaciones de distintas funciones renales como la hipertensión, edema, náusea o hematuria. La estrategia inicia en las dos situaciones debe ser identificar la causa y la intensidad de las anomalías renales. Los diuréticos. Los diuréticos aumentan el volumen de orina. La mayoría de ellos también aumentan la excreción urinaria de solutos, en especial de sodio y de cloro. El aumento de excreción de agua es secundario en la inhibición de la reabsorción tubular de sodio, porque el sodio que permanece en los túbulos aumenta mediante mecanismos osmóticos, reduciendo la reabsorción de agua, debido a que en la reabsorción tubular renal de muchos solutos como el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, también influye de forma secundaria la reabsorción de sodio. Muchos diuréticos aumentan también la pérdida renal de estos solutos. Datos sobre en Bolivia la prevalencia de la enfermedad. La enfermedad renal crónica en Bolivia es un problema de salud pública de alto impacto social y económico. Sin embargo, este impacto es mayor en quien padece, ya que afecta su calidad de vida en todos los niveles físico, social, psicológico y emocional. Los datos estadísticos del Ministerio de Salud señalan que en el 2015 las patologías renales se incrementaron en un 68% en tasa nacional desde el 2010 y cada año se registran más de 3.000 casos en todo el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 2 de cada 3 adultos tienen un grado o tipo de nefropatía en América Latina y el Caribe. El riesgo de padecer una de estas patologías se incrementó después de los 50 años y es más común después de los 70. Aquí en el siguiente cuadro tenemos un dato estadístico de la población y de cada departamento en Bolivia. En Beni y Potosí tenemos 0,8%. En Cochabamba tenemos el 36,8%. La Paz 2,3%. Oruro 5,8%. Y otros países tienen 53,4%. A esta conclusión hemos llegado a un planteamiento del problema. ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la nefropatía y su relación con los diuréticos? Nefropatía. Cuando hablamos de nefropatía nos referimos a un daño, enfermedad u otras anomalías del riñón. Entre las nefropatías tenemos a la insuficiencia renal aguda, a la insuficiencia renal crónica y a la nefropatía diabética. La insuficiencia renal aguda, los riñones dejan de trabajar por completo o casi bruscamente. Debemos de saber también que esta insuficiencia renal aguda se va a subdividir en tres: en la insuficiencia renal aguda prerrenal, intrarrenal y postrenal. La insuficiencia renal crónica, hay una pérdida progresiva de la función de las nefronas, lo que reduce gradualmente la función global del riñón. La nefropatía diabética es debido al mal control de la diabetes, que puede causar daño a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos de la sangre. Estos pueden causar daño renal y también pueden provocar lo que es la presión arterial alta. La causa de las nefropatías. Los principales factores de riesgo pueden ser diabetes tipo 1 antes de los 20 años de edad, tener descontrolado el nivel de azúcar en sangre, hipertensión arterial, consumir tabaco y antecedentes familiares. La glomerulonefritis y la necrosis tubular aguda hacen parte de la insuficiencia renal aguda intrarrenal. Esta glomerulonefritis es causada habitualmente por una reacción inmunitaria normal que lesiona a los glomérulos.
La necrosis tubular aguda se divide en isquemia renal grave y tóxicas o de medicamentos. Esta isquemia renal grave se debe a un shock circulatorio, el cual puede desprender y taponar la nefrona bloqueando a la orina. Y las tóxicas o de medicamentos, se puede decir que cuando nosotros consumimos medicamentos que le hacen daño a nuestro riñón progresivamente durante mucho tiempo, esto va a provocar una falla renal y por ende obviamente se va a provocar la insuficiencia renal. Bueno, la insuficiencia renal crónica es una reducción irreversible del número de nefronas funcionales. No aparecen síntomas clínicos graves hasta que el número de nefronas se reduce al menos de un 70 a 75% de lo normal. Algunas causas de la insuficiencia renal crónica son los trastornos metabólicos, hipertensión, los trastornos vasculares renales, los trastornos inmunitarios y las infecciones. Los diuréticos son importantes porque incrementan la natriuresis, que es la eliminación de sodio a través de la vía urinaria, y además de ello también incrementan la velocidad de flujo de la orina. Se utilizan para el tratamiento de edemas, glaucomas e hipertensión. Entre los tipos tenemos a los inhibidores de anhidrasa carbónica, a los diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, a los diuréticos tiacídicos, a los ahorradores de potasio. En esta imagen podemos observar a una nefrona o a la estructura de una nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y es a este nivel donde van a actuar los diuréticos. Por ejemplo, entre los primeros diuréticos tenemos a la anhidrasa carbónica, que va a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal. Estos diuréticos bloquean la reabsorción de sodio bicarbonato en los túbulos proximales. No se usan en terapias sostenidas, ¿no? Su utilización básicamente es en glaucomas de ángulo abierto, en edema pulmonar por alturas, y los efectos tóxicos que presentan estos diuréticos pues son la acidosis metabólica, empeora la encefalopatía hepática, la hiponatremia y la aplasia medular. Otro de los diuréticos son los diuréticos osmóticos, que estos actúan a nivel del túbulo proximal de la nefrona, ¿no? Pero más hacia el asa, ¿no? En el túbulo proximal, pero más hacia el asa de la nefrona. Estos diuréticos osmóticos reducen la reabsorción de agua al aumentar la presión osmótica del líquido tubular. Sus usos son muy exclusivos debido a su peligrosidad, ya que se utilizan en lo que son los edemas cerebrales, los glaucomas agudos, toxicidad de diálisis con exceso de volumen. Ciertos efectos tóxicos que presentan estos diuréticos son el edema agudo de pulmón, la hipovolemia, la hiponatremia, la deshidratación, y también se debe tener en cuenta de que en alteraciones hepáticas o anuria también hay que tener mucha consideración. Los diuréticos de asa, estos diuréticos actúan a nivel de la porción ascendente gruesa del asa de Henle de la nefrona, y estos ayudan o actúan sobre los riñones aumentando el flujo de orina, ayudando así a reducir la cantidad de líquido en el organismo, lo cual va a disminuir la presión arterial. Estos diuréticos son los más potentes, por ende su uso es en edemas muy graves, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. También ahí está la insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, y presenta ciertos efectos tóxicos como la alcalosis hipercalcémica, y también hay que tener mucho en cuenta que se utilizan también no se pueden utilizar en lo que son la hiperuricemia. Por ende no se recomienda este tipo de diuréticos para personas que sufren o tienen gota, ¿no? Otro de los diuréticos son los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos actúan a nivel del túbulo contorneado distal de la nefrona. Son eficaces para tratar la hipertensión porque reducen la cantidad de sodio y líquido en el organismo. Estos actúan dilatando o ensanchando los vasos sanguíneos, lo cual también ayuda a reducir la presión arterial. Su acción es una acción media, no tiene una potencia media. Se utilizan para hipertensión arterial, edema de origen cardíaco, hepático, renal, y si no hay un daño severo. Presenta ciertos efectos tóxicos como todo fármaco, que son la baja excreción de calcio, ocasiona alcalemia, hiponatremia y también disfunción eréctil. Y finalmente tenemos a los diuréticos ahorradores de
potasio. Estos actúan entre el túbulo distal y los túbulos colectores. Estos ahorradores de potasio lo que hacen es reducir la reabsorción de sodio en los túbulos colectores. Son muy potentes porque no se dan solos, o sea, no son muy potentes estos diuréticos, por eso es que se utilizan acompañados de otro fármaco. Sus usos son recomendables para la hipertensión en afrodescendientes, fibrosis quística, diabetes insípida por litio, y los efectos tóxicos que presentan varían desde eritroblastosis, hipercalcemia e hiponatremia. Como última instancia, para los pacientes que no responden a los diuréticos, tenemos dos opciones: una, la diálisis, y número 2, un trasplante renal. Pero antes de hablar de diálisis, les presentamos los siguientes conceptos clave. ¿Qué es diálisis? Bueno, como sabemos, la diálisis es un tratamiento en el que se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre, como terapia renal sustituida cuando se pierde la función renal en algunos pacientes con los que tienen o con los que llevan con un riñón deteriorado. Preparación para la diálisis. Esto dependerá mucho del tipo de diálisis elegida por el nefrólogo. En función de eso, se le colocará al paciente un catéter a través del cual se le introducirá el líquido de la diálisis. Además, siempre es recomendable llevar una dieta saludable, baja en potasio, proteínas. A esto se le llama una dieta renal. También mantener la medicación del riñón y descansar antes y después de la diálisis. Existen dos tipos de diálisis. Por un lado tenemos a la hemodiálisis y por el otro a la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis se utiliza una máquina llamada dializador para eliminar sangre fuera del cuerpo. Previamente a este proceso, meses o semanas antes, se preparó una zona de acceso vascular que puede ser por un injerto arteriovenoso o por una vístula arteriovenosa. Primero, se insertan 2 jeringas en el injerto o en la tísula. Una vez establecido el circuito, la sangre fluye hacia el dializador a través de la primera jeringa. Dentro del dializador, la sangre pasa a través de fibras que lo filtran y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminan los desechos y el exceso de líquido, también los electrolitos de la sangre. La sangre limpia sale del dializador e ingresa al cuerpo por la segunda jeringa. Una vez finalizado el proceso, se remueven las jeringas y los tubos y el paciente puede volver a casa. La diálisis peritoneal. En este tipo de diálisis se utilizan las membranas del peritoneo para no extraer la sangre del cuerpo. Previamente a este proceso se realizó una operación al paciente para implantar un catéter. Este catéter está cerca del ombligo y permite la salida y entrada de líquido dializante. Primero, se utiliza el catéter para llenar el abdomen de líquido dializante. Una vez en la membrana peritoneal, los productos de desecho y exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. Finalmente, el líquido dializante lleno de desechos sale por el catéter y se deposita en una bolsa de recolección que es desechable. Concluyendo, las nefropatías es una patología que en las últimas décadas ha incrementado su prevalencia a nivel mundial, especialmente en Bolivia. Por ende, el uso de los diuréticos, de acuerdo a las investigaciones que se realizó, es de vital importancia su conocimiento para el personal médico. Además, debemos estar atentos a las nefropatías, ya que estas enfermedades están relacionadas con otras anomalías como las cardiopatías. El sistema renina, angiotensina, aldosterona desempeña un papel significativo en la regulación homeostática de la presión arterial o también vasos de constricción, y el sistema renal, juntamente con el funcionamiento de la nefrona, ya que esta es la unidad funcional y estructural del tracto urinario.